Guerra a la flota fantasma. Sanciones, petróleo y el pulso de los mares. Poder naval en acción. Hola a todos, belungarteros. Hoy vamos a hablar de nuevo de la flota fantasma, pero especialmente de la guerra a la flota fantasma declarada por Donald Trump y también en su momento, un poco antes, por Ucrania. Y os vamos a explicar qué es la flota fantasma, los ejemplos de ataques que hay y también, cómo no, el porqué de todo esto, porque al final la guerra económica es una parte de la guerra. No solamente es guerra cinética, como se llama ahora, sino también estas sanciones. Y al final imponer sanciones y no hacerlas cumplir no sirve para nada. Y estamos asistiendo a un momento en el que se están haciendo cumplir sanciones que durante años solo fueron una marca en el estado de un barco, en un vessel finder o en una página web o también en los autorizados a entrada en puerto. Pero hoy estamos viendo que ser un barco de la flota fantasma de una nación puede ser un peligro claramente inminente para su tripulación, pero especialmente para las compañías de seguros. Vamos a hablar con un amigo del canal, experto en temas de seguridad naval, pero también os quiero recordar que en mi libro Un mundo convulso os explico el tema de la libertad de los mares, pero especialmente cómo eso de la libertad de los mares depende de si tienes un poder naval que lo haga efectivo. Vamos a hablar con Rafa sobre el tema que ya muchos de vosotros conocéis con él, que es la flota fantasma. Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Campa. Encantado de estar otra vez por aquí por Velum Artis. Pues Rafa, fuimos de los primeros en hablar ya hace tiempo sobre la flota fantasma, que era exactamente. También hablamos de la flota oscura, ¿no? La otra, la que es como barcos de bandera rusa, pero que son del Estado, pero los aparentan de compañías privadas. Pero hoy vamos a hablar de esta guerra a la flota fantasma. Hicimos o tú haces, mejor dicho, un seguimiento en profundidad de todos los barcos que se mueven de la flota fantasma en tu cuenta de Twitter, que es Springbok 1973, y yo en Velum Artis también hago algunos de los ataques, ¿no?, a estos barcos. Podemos empezar viendo un poco qué es la flota fantasma, el cambio en la política estadounidense con la flota fantasma, y después vemos ejemplos. Hoy mismo, espera, lo quiero decir, hoy mismo hay un ataque a barcos de la flota fantasma en Rusia, ¿no? Sí, en Velum Artis fuimos pioneros en presentar el tema en castellano. Bueno, la definición de la flota fantasma, para dar una idea concisa, grosso modo, para andar por casa, es el de un entramado marítimo, ¿no?, que sirviéndose un poco de los vacíos, la zona gris del derecho marítimo internacional, que tampoco es mucho, y siempre está pensado para beneficiar a los armadores, pues una entidad marítima diseñada ex profeso para beneficiar los intereses de un país sometido a sanciones internacionales. En este caso hablamos de Rusia, evidentemente, y que bueno, que mediante estructuras empresariales relacionadas con empresas pantalla, fideicomisos en paraísos fiscales, terceros estados, se sirve un poco para esquivar las sanciones, controlando una flota que ya se estima alrededor de los 1.000 buques petroleros, controlando una flota que si no tiene por qué controlarla directamente bajo títulos de propiedad, sí bajo formas indirectas, bajo terceras empresas, managers. Es decir, esa sería un poco una definición así amplia, pero también concisa, del fenómeno flota fantasma, o como se le conoce en los medios como Shadow Fleet o Dark Fleet. Pues tenemos esta flota fantasma, ¿no?, que, como muy bien dices, es unos barcos, normalmente muchos de ellos antiguos, ¿no?, en un estado bastante, digamos, casi exprimido su vida útil, ¿no? Sí, en la flota fantasma existe un poco la creencia errónea, en mi experiencia, ¿no?, de que el 100% de la flota es, pues, buques
por encima de 25 años que hace tiempo que tenían que haber dejado de navegar, buques oxidados, lo que se llama rusty bucket, ¿no? Cubos de óxido. Y no es del todo así. Yo he visto buques con número IMO 99, que son buques que tienen menos de 5 años, es decir, barcos bastante nuevos, y luego me he encontrado, bueno, pues auténticas bombas de relojería medioambientales que están rozando los 30 años, barcos que si no hubiesen sido por la invasión rusa de Ucrania y por las sanciones, barcos que ya estarían desguazados en una playa de Pakistán, India o Bangladesh, y a los que la guerra pues les dio una segunda oportunidad. Aquí tenemos uno de ellos, por ejemplo, este es el Bella 1, ¿no? El barco, digamos, Ese es el... no sé este es el Bella 1, sí. Ese es el Creo, Bella ¿no? 1, Sí. correcto, que se ha hecho, bueno, ahora se llama Marinera, ¿no? Porque Vara marinera, justo. se ha reabanderado bajo registro ruso. Y bueno, este barco saltó a la fama porque hemos visto todos por internet la operación mediática de apresamiento, ¿no? Con fuerzas especiales, helitransportadas, ahí trabajando entre US Navy y US Coast Guard. La historia de este barco es curioso porque este barco sale de Irán a principios de diciembre del año pasado llamándose Bella 1 y hace tránsito por el canal de Suez. Evidentemente ese buque iba descargado, iba en lastre, porque si hubiese ido en condición de carga, no hubiese podido pasar por el canal de Suez. Bueno, y aparte se ve mucha obra viva del barco en las fotos. Sí, exactamente. Obra muerta es lo que está del plano de flotación. Perdona, pero pensé que como era obra viva teóricamente cuando está sumergido. Sí. Vale, sí. Vale. Este barco es un VLCC. Sabía la marca, sabía diferenciar esta marca, es en teoría cuando se está cargado, va bajo el agua, ¿no? Sí. Vale, o sea que importante, la obra viva entonces cambia según la carga, ¿no? Vale. Pensé que obra viva era la que siempre estaba pensada en estar en algún momento sumergida, vale. Sí. Este barco es un VLCC, es un Very Large Crude Carrier, es un barco que tiene una capacidad próxima a los 2 millones de barriles de crudo en condición de carga al 98%. Bueno, este barco hizo el tránsito Canal de Suez, Mediterráneo, en algún momento pasó por el estrecho de Gibraltar, así que posiblemente no, seguramente tuvo que reportarse al control de tráfico de Tarifa. Y yo aquí me pregunto si la inteligencia española ya sabía, la inteligencia naval sabía que este barco hacía tránsito por lo que ha pasado ahora, ¿no? Eso es una pregunta, yo creo que interesante de buscarle una respuesta. El barco se interna en el Océano Atlántico rumbo a Venezuela y curiosamente, en algún momento para máquinas, gira en redondo y se interna de nuevo en el Atlántico con rumbo noreste con el ice apagado. Como a los 7, 8 días de navegación, el buque reaparece ya muy al norte, por encima del paralelo, pues casi paralelo 40 de latitud norte, y reaparece con bandera rusa con el nombre de Marinera. Entonces, bueno, a partir de aquí ya comienza la operación de apresamiento de este barco. Yo creo que cuando el barco tenía bandera de Guyana, que Guyana ha dicho que no respalda el abanderamiento, es decir, es una bandera falsa, el armador o la empresa pantalla se ha apoderado de una bandera de un Estado que no le ha concedido su abanderamiento, para mí ese barco era apresable al 100%, es decir, tenía que haber sido retenido. Rafa, esto es importante lo que estás diciendo. Es decir, la bandera era falsa. Algo que había oído en otros casos. Es decir, no es que cambien de bandera en una oficina, sino que nunca fue de bandera de Guyana. Entonces, ¿de dónde sería la bandera? Claro. Si Guyana no reconoce el abanderamiento, es un barco, un stateless ship. Y según el artículo 92 de UNCLOS, el barco está incumpliendo el derecho marítimo internacional y puede ser abordado por una fuerza naval, por una armada de un país. ¿Qué pasa? Que cuando el barco cambia de nombre y de registro, se llama Marinera, y Rusia le reconoce su bandera. Entonces el barco ya no parece apresable, ¿no? Porque está navegando bajo un pabellón reconocido, pero si nos vamos al artículo 110 y 111, derecho de persecución y cambio de nacionalidad del buque, nos dice que en route, es decir, cuando el barco va navegando en aguas internacionales, para que un cambio de bandera sea legítimo,
debe conllevar un cambio de armador. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién demonios es el armador del Bella 1 o Marinera? No se sabe ni se va a saber porque entramos en la mecánica de juegos de muñecas rusas, como la que tengo aquí detrás, Game of Matryoshkas, ¿no? Pues no sabemos quién es el armador real, una dirección nos va a llevar a un manager, pues no sé, en Majuro, Nilas Marshall, y de ahí nos van a remitir a una oficina en Port Victoria, en Seychelles, y no vas a acabar nunca. Entonces, el apresamiento de los Estados Unidos puede parecer legal porque no se ha demostrado el cambio de armador, pero también puede parecer ilegal porque el barco navega con una nacionalidad definida. Es decir, es complicado, ¿no? Claro, pero creo que los americanos dijeron que en el momento de, que los americanos dijeron en los estadounidenses, en el momento de darle el alto inicial o de perseguirlo, no tenía bandera, era una bandera falsa. Entonces, que se haya blanqueado en el camino no. Claro, claro, y ahí entramos en la figura de derecho de persecución. Es decir, derecho de persecución, ¿qué nos dice el derecho de persecución? Un Estado tiene derecho a perseguir un buque cuando éste haya cometido un delito en sus aguas jurisdiccionales, que no es el caso, no se ha cometido ningún delito en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos, o en su zona económica exclusiva. Parece que tampoco se ha cometido en la zona económica exclusiva de Estados Unidos. Entonces, el apresamiento está en la zona gris del derecho, en mi opinión, ¿no? Si se hubiese producido cuando era con bandera de Guyana, para mí era 100% legítimo. Ahora, bueno, puedo tener alguna duda, pero claro, aquí entramos también en el terreno del derecho no escrito. Cuando tú eres una talasocracia y eres el dueño del mar, bueno, nadie te va a toser porque aprecias un petrolero que tiene un claro historial Dark Fleet, que no está claro ni quién es el armador y bueno, hay precedentes. Ahí tenemos el Skipper, que fue apresado con bandera de Guyana también. El Skipper está en Houston, Texas ahora mismo. Otro VLCC de 333 metros con prácticamente 2 millones de barriles de crudo. Lo tengo aquí apuntado también, a ver. Sí, el Century, también de Panamá, bandera panameña, otro VLCC, otros 2 millones de barriles de crudo. Los apresamientos en bandera de Panamá tienen un detalle importante, es decir, Panamá tiene firmado un acuerdo, un agreement con los Estados Unidos que le permite el derecho de inspección de sus buques en alta mar. Claro, esto abre la puerta a la US Navy y a la US Coast Guard prácticamente, no voy a decir el 90%, pero sí un tanto por ciento muy, muy alto de la flota mundial, porque Panamá sigue siendo todavía la principal bandera de conveniencia. Es un detalle bastante interesante este. Bueno, hay que entender, ¿no? Un poco lo que está pasando en el caso de los barcos de Venezuela. Se entiende que se está haciendo un bloqueo al petróleo venezolano, digamos, porque servía para financiar, ¿no?, al régimen. Sí. Y Estados Unidos empieza a barcos como estos, que están en una lista importante, que son barcos que están en una lista porque también Estados Unidos estaba enviando petroleros a Venezuela para llevar petróleo legalmente y habría otra empresa que también. Digamos, son barcos de esa lista que hacen una ruptura de una sanción estadounidense y Estados Unidos intenta hacer cumplir su legislación. Es decir, esto es importante entender que una cosa es la norma internacional, otra la norma nacional estadounidense y otra lo que acabas de decir, la fuerza, ¿no? Es decir, el poder naval. Es decir, Sí. a lo mejor hace 30 años nos dicen que va a Estados Unidos a apresar un barco con bandera rusa que va escoltado por un submarino ruso y nos diríamos nosotros, no, esto no va a pasar. Pero parece que Estados Unidos mide sus fuerzas y dice, no, Rusia no me va a hacer nada, ¿no? Lo digo porque una cosa es la ley y otra es la ley digamos, de los hechos, ¿no? Claro, es que, de nuevo, decir que el Bella 1, ahora marinera, es un barco ruso es un poco arriesgado. Mira, hay otro barco que lo tengo yo apuntado aquí, que ha escapado de la... Estos han corrido como ratas, todos estos petroleros Dark Fleet de la zona del Caribe huyendo de la US Navy. Hay un barco pequeño, pequeño en comparación con el Vela 1, ¿no? Un barco de 180 metros, que es el Hyperion, tiene bandera rusa. Este es un petrolero, lo que se llama un oil product tanker, es decir, un petrolero de productos refinados, no de crudo. Este barco salió cargado de Venezuela en fechas
muy próximas a la operación de extracción de Maduro de Caracas, ¿no? Y el barco ha salido con rumbo noreste, ahora mismo está internado en mitad del Atlántico. Este barco lleva siendo ruso ya bastante tiempo, el Hyperion, ¿no? Y va en condición de carga para Ust-Luga, en Rusia. ¿Cómo es Hyperion? ¿Con H y con Y? Hyperion Hotel Yankee, sí, HY. Vale. Entonces este barco... El LPG Tanker va a ser este. Sí, es un pequeño petrolero. También está. No, este es chino, ¿eh? Este es chino, no puede ser. No, ese no es. Ese desde luego no es. No. Te doy el número IMO y es más fácil. Pon el número IMO. Número IMO es 9322968. Ahí lo tienes. ¿Ves? Es un petrolero y tal. Y fíjate dónde está. Ya está al norte de Canarias, ¿eh? Parece que está parado ahí. Bueno, este barco está en la lista de las sanciones de la Unión Europea, está en la lista de las sanciones del Reino Unido y en la lista de las sanciones también de Estados Unidos, ¿no? Fíjate que salió ahí de Amunay Anchorage, Venezuela, de destino para Ust-Luga, Rusia, y bueno, debe haber parado... ¿Y qué hace ahí? Pues mira, en la segunda parte del programa vamos a presentar unos barcos que andan parados al sur de Canarias y lo vamos a relacionar con ese porque puede estar parado ahí. Así que de momento lo dejamos ahí congelado para mantener a la gente un poco, si quieres, con... Sí, atentos. Con atención. Claro, mira, porque... sobre el Bella 1, perdona, sobre el Bella 1 tengo aquí algunos datos que he buscado. Este buque estuvo prácticamente 7-8 meses entre el año 2023 y en el año 2024 sin manager y sin armador reconocido. Es decir, que se refuerza un poco la teoría de que cambió de bandera a bandera rusa, pero no se sabe quién es su armador. Es decir, es una característica fundamental para definir un petrolero Dark Fleet, ¿no? Y luego también en la sociedad de clasificación que lo tiene, a mí me ha reportado el sistema que tiene un 47% de rate de siniestralidad. Es decir, hablamos de una bomba de relojería medioambiental interesante con una larga lista de deficiencias, ¿no? Pues incluso fue expulsado de la sociedad clasificadora. Es decir, el Joyce lo tenía registrado hasta el año 2029 y el año pasado Joyce Register Deliver, que se llama en el argot, lo sacó fuera de su sociedad clasificadora y ahora opera bajo la sociedad clasificadora rusa. Bueno, era de esperar. Yo sé, si un día tienes un percance con una compañía de seguros rusa, no sé yo quién te va a pagar, ¿no? ¿Quieres que miremos la lista de lo que hay anclado por fuera de Novorossiysk en el Mar Negro? Porque eso, vamos a hablar justo ha saltado hoy un poco una noticia de que hay 4 buques, 4 petroleros ahí que podrían haber estado o que podrían ser atacados. Yo los he buscado, los tengo aquí también. Ahora lo voy a poner porque quiero explicar un poco esto. Estamos hablando de las sanciones estadounidenses que hace cumplir, ¿no? Ese listado de barcos que consideran sancionados, los están deteniendo, ¿no? O capturando. Y hace un mes y algo ya a principios de diciembre vimos varios ataques como este que os voy a poner de un dron naval ucraniano a barcos de la flota fantasma rusa vacíos de la que iban a cargar, ¿no? Sí. Importante, uno de ellos también había cambiado bandera, si no recuerdo mal, algo que estamos repitiendo ese patrón, pero lo interesante es que lo hacen vacíos, ¿no? Primero, para evitar el daño ambiental, entiendo, y segundo, para fastidiar. Sí, claro. A ver, Ucrania ha demostrado que tiene capacidad de operar más allá de sus fronteras. Ahí está el ataque al petrolero Mersin en el fondeadero de Dakar. El Mersin tenía bandera de Panamá y creo que el Mersin iba en condición de carga, lo que pasa que era productos ligeros, es decir, no es lo mismo una marea negra ocasionada por fuel pesado o por crudo que por producto ligero. A mí, yo estoy bastante en desacuerdo con esta operatividad ucraniana de atacar buques mercantes.
que no tienen bandera rusa con drones, porque un día se va a cometer un error y vamos a tener un serio episodio de marea negra o un accidente medioambiental, con el añadido de que esto se está produciendo en zona económica exclusiva de países de la OTAN, es decir, y Sí, Turquía países especialmente. Sí. que son la OTAN, como es Turquía y Grecia, que siempre están ahí los dos enfrentados, pero Turquía es un socio fundamental para la OTAN, no hace falta explicar las bondades de su posición geoestratégica, ¿no? Entonces, yo no sé si en algún momento Ankara le ha comunicado a Kiev, le dice, oye, esto de estar atacando petroleros en mi zona económica exclusiva, que yo estoy teniendo que correr con los cargos de la operación SAR, con la operación de Salvage, y que un día os equivoquéis y el barco vaya en condición de carga y yo tenga que asumir un desastre medioambiental en mi costa, con lo delicado que es el estrecho, el sistema de tráfico ahí en el Bósforo, pues cuidado con esto. De hecho, el petrolero Kendil, que sabemos que es un Dark Fleet, por supuesto, con bandera de Omán, está varado en una isla en Turquía. Ese fue atacado en el Mediterráneo Oriental por la inteligencia ucraniana, también con drones. Evidentemente, lo que Ucrania busca con esto, por otra parte, es lógico, es decir, es hacer daño económico a Rusia, porque aunque Rusia haya cobrado el flete, es decir, el flete se cobra antes de cargarse en el buque. Si tú atacas a los armadores, aunque esos armadores estén ocultos tras empresas pantallas, tienen unos activos flotantes y van a decir, cuidado que voy a empezar a perder mis petroleros, mi flota, por prestarme al transporte del petróleo ruso. Y Esa esto es no la lleva idea. directamente, claro, claro, y esto nos lleva directamente a un miembro de la Unión Europea y de la OTAN, en este caso, como es Grecia. Es decir, Sí, sí. los armadores griegos están absolutamente implicados en la mecánica del transporte del petróleo ruso y ahora lo vamos a ver en la lista de estos 4 barcos que tenías tú ahí para Sí, mirar los en pongo. ¿Sí? Sí, sí, ahí los pongo ahora mismo, un segundo. Pero bueno, Vale. una cosa interesante sobre el tema este de los ataques a los petroleros, ¿no? Es decir, por desgracia, atacar petroleros es tan viejo como la guerra. Es decir, Sí, hombre. claro, es decir, ahora estamos con una sensibilidad distinta, pero en la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacían los Sí, submarinos? En la mientras Segunda, ¿qué busques, hacían los submarinos? En la vamos a guerra. recordar la hemeroteca que siempre señala últimamente a Irán. Es decir, ya en enero del 2024, Irán, los tengo aquí apuntados exactamente, apresa el San Nicolás, un Suezmax griego, y el Stena Impero de bandera británica en julio del 2019. En mayo del 2022, el Delta Poseidon y el Prudent Warrior, también 2 buques de armadores griegos. Y en el abril del 2022, Grecia había apresado un buque petrolero iraní que tenía tripulación rusa. No me acuerdo exactamente del nombre, creo que era el petrolero Lana o Lina, no lo recuerdo exactamente, en el 2022. Y a raíz de ahí, Irán comenzó a apresar buques de capital griego relacionados con economía Mira, estadounidense y israelí. a ver, justo ayer, es verdad, ayer justo liberaron un barco después de 2 años, te lo había pasado yo a ti. Sí. Es un barco que tenía, bueno, tomado, ¿no? Con sanción, supuestamente lo mismo que hace Estados Unidos, lo hacía Irán, y la Guardia Revolucionaria tenía un barco griego 2 años y lo liberó justo ayer, justo cuando estaban hablando de que Estados Unidos quería negociar con Irán una forma pacífica de acabar con el problema que Claro. está Y viviendo luego, Irán o la esperanza que está viviendo Irán. hay un detalle oculto que es que por alguna razón todos los VLCC, es decir, los Very Large Crude Carriers, los petroleros de más de 300 metros, generalmente 333 metros de eslora, están relacionados con Irán. La gran mayoría. Todos como storeships. Y hay una lista tremenda. Yo invito a la gente que entre en Marine Traffic y se vaya a la costa este de Malasia, y ahí es uno de los centros de operaciones ship to ship más importantes que hay de la Dark Fleet, y ahí están las mayores bañeras fondeadas, es decir, barcos que se ven desde las capas inferiores del espacio prácticamente, buques de 300, 350 metros. Aquí en esto, si voy aquí se ven o en otra página me dices. No, ahí si te vas hacia Oriente, hacia Malasia, Sí. ahí en esa zona.
Sí, sí. un poco más arriba. Claro, lo que pasa es que Bethel Finder no te ofrece una cobertura tan buena como Marine Traffic. Si entras en Marine Traffic, Vale, sí voy a Marine Traffic. te va a ofrecer más información. Sobre todo cuando son páginas abiertas sin pago. Pues justo hablando de eso, me llamó la atención eso, era el gesto que tuvo Estados Unidos, Irán ayer con la negociación estadounidense y justo la respuesta de hoy de Trump después de ese... Bueno, sabéis que ayer impuso una sanción Trump a todo país que negocie con Irán. 25% más de aranceles. Pues hoy acaba de publicar esto Trump, porque esto nos puede llevar a un calentamiento. Es decir, patriotas iraníes, manteneros protestando, tirar vuestras instituciones, salvar el Esto, nombre, guardar o apuntar el nombre de los asesinos y abusadores. eso Ellos de pagarán un gran precio. Yo he cancelado MIGA todos es los encuentros Make con los... Iran Great Again. No, pero mira lo que dice aquí. He cancelado todos los encuentros con los oficiales o los funcionarios iraníes hasta que dejen de matar en las protestas. Es decir, bueno, esto acelera. ¿Por qué digo esto? Porque esto se puede vincular también con lo que está pasando. Es decir, todo este petróleo venezolano que iba en barcos de bandera iraní no era para Irán, ¿no? Irán lo vendía, no aseguro, ese petróleo a China o a otros, ¿no? Claro, a terceros destinatarios, es decir, Irán es un gran productor y tiene unas reservas muy grandes de petróleo, no es un gran tenedor de flota, pese a que de manera indirecta controle todos esos VLCC, pero sí envía gran cantidad de fletes a la zona de Malasia, donde se hace ship to ship, operaciones de transbordo, y de ahí se procede a China. Es decir, ese puede ser el próximo, entre comillas, caladero de pesca, de apresamientos de la US Navy y de la US Coast Guard. No lo creo, yo no lo veo eso muy factible, espero que no, porque se generaría un incidente de tensión marítima muy alto con un actor ya de peso como puede ser China en lo que ellos consideran su mar, ¿no? Que es el mar de la China meridional. Pues vamos ahora a hablar de lo que está pasando en el Mar Negro, ¿no? Que es el mar, Novorossiysk. pues, sí, vamos ahí. Lo que hablan de la noticia, ¿no? Aquí tengo los 4 barcos del incidente, el Delta Harmony, el Matilda, el Freud y el Delta Supreme. Básicamente son 4 barcos petroleros que me parece que son de bandera griega o intereses griegos. No, mira, No. si quieres vamos uno por uno. Vamos uno por uno, vale, mejor, sí. El primero, el Delta Harmony, tiene bandera de Liberia. Ese barco hizo hace muy pocos días el tránsito de Estambul, del sistema de estrechos del Bósforo, para cargar en Novorossiysk. ¿Qué pasa con el Delta Harmony? Que a día de hoy forma parte de Delta Tankers. Si puedes abrir en una pestaña Delta Tankers, la compañía Delta Tankers, es una compañía griega muy poderosa, es una compañía al nivel de Minerva Shipping, es decir, una naviera muy, muy importante. Y claro, aquí ya nos estamos moviendo en un escenario de impunidad total en lo referente claro, pero a mí, Rafa, a ver, yo estudié Derecho Mercantil en su época y he cogido optativa de Derecho Marítimo, que me gustó mucho, estaba muy bien. Pero a ver, esto algo es una casa de locos bien llevada. Es decir, una empresa Delta Tankers, que es supuestamente griega, tiene barcos en su flota que no son griegos. Es decir, al final esto todo vale. Es decir, la normativa europea no obliga a una empresa europea a tener los barcos con bandera europea. Así estamos, claro. No. Ya. Pero esto no tendría que ser así. A ver, ningún idiota en su sano juicio tendría un barco con bandera del país donde está la compañía, evidentemente. Hay petroleros con bandera. A ver, tendría que ser, o sea, lo lógico tendría que ser. Pero mira, el primero, el Delta Harmony, tiene bandera de Liberia. Es un barco de 274 metros, un LR1 Aframax, si no me equivoco, un barco aproximadamente para 1 millón de barriles de crudo. Y ahí está cargando petróleo ruso y está en la página web de la compañía, es decir, que no está explotado por una compañía subsidiaria, o por un front company o por una empresa pantalla relacionada con Delta Tankers para hacerle el trabajo sucio del petróleo ruso. No, esto es, sujétame el cubata,
que es un barco de la flota A de Delta Tankers, y ahí está en Novorossiysk cargando. Claro, ellos dicen, según algunas fuentes, que ese era petróleo kazajo. Yo no sé muy bien, claro, esto es complicado. Bueno, ¿quién comprueba eso? Porque Claro, claro, claro. magnífico detalle, ahí en Novorossiysk desemboca el petróleo de Kazajistán, del Caspio, porque Kazajistán es un estado cerrado a mar abierto. Y claro, da salida a su petróleo a través de Rusia y se carga en Novorossiysk. Esto es nuevo, sí, que sería aquí donde atacaron. Sí, bueno, el Novorossiysk tiene muchos atraques, es una zona geográfica, es muy grande. Voy a buscar a ver si encuentro cuál exactamente. Después hay un segundo barco ahí, si quieres lo voy comentando, que se llama el Sí. Matilda, que es el IMO 9407457. Este barco tiene bandera de Malta. Este barco, el último puerto fue Tesalónica, en Grecia, y de ahí procedió para Órdenes. Órdenes es un eufemismo de no te quiero revelar mi puerto de destino para que no me pegues con un dron en la aleta de estribor, ¿no? Pero está claro que pasó el Bósforo y ha ido despachado para Novorossiysk. De hecho, está en la zona de Novorossiysk ahora fondeado. Y mira, te voy a filtrar un pequeño detalle ahora que no nos escucha nadie. Dime Matilda el Matilda es 94. IMO 94 ¿Mm? 07 457. Pabellón de Malta. Aquí está. Ahí lo tienes. Ahí está Matilda. De todas formas, yo te recomiendo, Campa, que lo busques en Marine Traffic. Si vas a Marine Traffic, te sale todo el despliegue de petroleros que hay ahí fondeados con una información más actualizada que en Vessel Finder. El problema es que no sé si están más de pago. Espera. Vale, ahí. Y si te vas al lado derecho de tu monitor, ahí puedes darle al filtro para que solamente te muestre los buques petroleros. Más arriba, más. El siguiente, ahí. Para que shift type, ahí. Para que solo te muestre tankers. Sí. Eso lo hacía en el BS Finder. Pensé que aquí era de Vale, pago. y así nos quitamos el resto de actores. Vale, pues si haces un pequeño zoom ahora. Vale, si haces un zoom out, o sea, que se vea un poco más de costa, por ejemplo, el Cauberi, ahí lo tienes, bandera de Camerún, casi nada. Dúos, bandera de Camerún, otro Dark Fleet total. Este es ruso. Vale, pues si quieres buscar ahí el Delta Supreme, te doy el IMO, el Delta Supreme, SUP. Ahí lo tienes. Claro, pero me lo llevará a una posición. A ver. Ahí lo tienes. Novorossiysk. Lo mete un poco tierra adentro. Claro, pero eso debe ser algún error de la página o del ICE, pero está en O guerra electrónica, Rafa, no o creo guerra que sea electrónica. spoofing. También está ahí el Freud, como lo quieran llamar, bandera de Islas Marshall, otro que estaba fondeado en el Pireo hasta hace 96 horas y pasó por el Bósforo rumbo a Novorossiysk. Bueno, al parecer esos 4 buques podrían ser objetivos o habrían sido atacados por la inteligencia ucraniana con algún tipo de dron en la zona del Mar Negro. No sé si eso es cierto o no. A ver, lo que no se dice es cuál es el tipo de ataque, si fue dron aéreo o naval. No, yo no lo vi en ningún sitio. Este supuestamente está más en alta mar, pero claro, no sabemos de cuándo. Hace 4 Mira, horas. te voy a revelar un pequeño secreto ahora que no nos escuche nadie. Hay un operador español de petroleros, ¿no? A través de empresas subsidiarias, ¿no? Que hace transporte le ha salido algún flete a Novorossiysk. Y andan un poco preocupados por saber
si ellos se tratan de un objetivo potencial o no. No vamos a decir, evidentemente, ni el nombre del barco, porque cae cerca, ni el nombre del operador, ¿no? Hombre, cualquier barco que vaya para ahí va a serlo. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que si tu broker ha conseguido un flete para cargar 1 millón de barriles rusos en Novorossiysk con destino a Singapur, bueno, no deja de ser una oportunidad económica en cartera, pero se está corriendo un riesgo de sufrir un ataque. Y claro, esta es la jugada que Pero no es tiene sancionable Ucrania. una empresa española que haga eso. Sí, Bueno. sí. Sí. Esta es la carta que juega Ucrania, ¿no? La carta del miedo a perder tus buques. No, es que es lo que está haciendo, es decir, básicamente. Es decir, tú, empresa que quieras operar con Rusia, puedes perder el barco. Y compañía de seguros o lo que sea, a perder el barco, ¿no? Fíjate cómo se estará poniendo la cuestión que yo tengo una suscripción básica a Marine Traffic. Bueno, ya me ha pedido doble identificación. Ajá. Ya a partir de hoy se está pidiendo doble identificación. ¿Por qué? Pues tal vez por miedos de suplantación de identidad, por robos de bases de datos, porque el barco aparezca en Marine Traffic en otra posición, con otra bandera, incluso con otro número IMO, cuando sabemos que el número IMO es inalterable, es decir, lo único que no se puede cambiar de un buque es el número IMO. Yo puedo cambiar bandera, puedo cambiar puerto de registro, puedo cambiar MMSI, pero el número IMO... Bueno, es como el número de serie del coche, final. El número IMO es como el sexo de la gente, o sea... Bueno, no, pero bueno, ten cuidado que eso te dirán que no es así. Bueno, una broma, ¿no? Ya. El número de serie del coche sí. Vale, el número BIN, O el número ¿no? de bastidor, el de bastidor del el coche. número de bastidor, vale. Que tú puedes venderlo a otro y cambiar la matrícula, es lo mismo, es el ejemplo. Vale, bueno, pues sí. Pero este número IMO está, digamos, no está puesto en ningún lugar del barco. Sí, no, a ver, los barcos por ley tienen que ser visible el número IMO en la popa y en la superestructura. Aquí abajo, ¿no? A proa, sí, el número, sí, y el número IMO te sale en la señal ICE, evidentemente, es uno de los datos que te sale en la señal ICE. Entonces, por el número IMO sabes la construcción. Claro, ya ha habido algún caso de suplantación de identidad de número IMO generando... El número IMO es como el Bitcoin, es decir, es una verdad absoluta, es una cadena que no se puede alterar, salvo por hackers y por gente que se dedica a estas cosas. Y ya ha habido algún caso de suplantación de número IMO, es decir, de un barco que ha usado el número IMO de un buque que ya no existe o un número IMO ficticio. Evidentemente, esto en cuanto se introduce en una base de datos como JOIDS o como una plataforma como Mare, que son plataformas profesionales de seguimiento del tráfico, inmediatamente el sistema te refleja que hay una incongruencia, es decir, que ese número IMO es fake, ¿no? Claro, esto es guerra electrónica, esto forma parte del juego del spoofing. ¿Qué es lo que ha hecho el Bella 1 o Marinera, como lo quieran llamar, navegando con ICE apagado? Bueno, pues no dejan de ser técnicas de escape. Pues una cosa que me parece interesante, ¿no? Es el hecho, ¿no? de esta guerra al petrolero, ¿no? Porque son casi todos petroleros. Habrá buques de la flota fantasma de otras cosas, seguro, pero los que estamos viendo son petroleros todos. Porque claro, al final Rusia, Venezuela e Irán son países exportadores totalmente de petróleo, es decir, sus balanzas comerciales dependen del petróleo. Claro, el tema es, esta guerra afecta al que vende, pero en el fondo, ya, viendo a Trump, es una guerra al que compra, ¿no? Y el gran comprador de gran parte de este petróleo era Rusia también, ¿no? China, perdona. China. Sí, ten en cuenta que los petroleros es el eslabón más débil de este escenario que estamos teniendo. Son buques frágiles, son buques mercantes, buques que no tienen capacidad de defensa y es un objetivo muy seductor porque se hace mucho daño. Es decir, ahí hemos visto el uso de petroleros como vectores de sabotaje en el Báltico, con el Vethgen, con el Eagle S,
el caso Kiwala, ex-Jaguar, es decir, la lista es muy, muy, muy larga. Yo siempre me pregunto una cosa y siempre que me invitan a algún sitio lo digo, ¿se está valorando realmente el poder ofensivo que representa un buque petrolero contra una economía de servicios? Caso de España, por ejemplo, es decir, te puede generar un daño económico muy grande, un accidente de este estilo provocado, ya en un escenario de tensión máxima, estamos hablando evidentemente, pues imagínate en el Mediterráneo o en Canarias, o que, bueno, qué decir en la costa gallega, ¿no? Que es un sitio que desgraciadamente tiene una hemeroteca de accidentes marítimos importantes, ¿no? Aparte, hoy ha salido por ahí un rumor, y digo un rumor porque yo estas cosas, bueno, las leo con interés, pero me cuesta un poco corroborarlas. He visto algún hilo por ahí diciendo que el Bella 1, una vez que ha sido abordado con una dotación de presa de la US Navy, el barco estaría en una posición al noroeste de Escocia y en teoría se le va a llevar a un puerto británico. Bueno, que el buque tenía, pues no sé, he escuchado 1.500 kilos de oro, que me suena un poquito a teoría de la conspiración Sí, o eso thriller dicen. de Eso, Clancy, ¿no? sí, lo vi. Pero lo raro que el oro sale de Venezuela, no entra. Ya, pero es que ese buque, yo tengo entendido que ese buque no llegó a entrar a Venezuela. Por eso. Pues ¿dónde Ese buque el oro? procedía de Irán. Entonces, Claro. que viniese de Irán cargado de un equipo de electrónica superior Sí, a lo que eso realmente sí. tiene un buque mercante es posible, porque ya pasó con el Eagle S, bandera de Islas Cook, cuando fue abordado por los guardacostas finlandeses, descubrieron un exceso de equipamiento electrónico que no obedece a un buque mercante, ¿no? Entonces, Mira, bueno, eso, Rafa, cuando hice lo el del programa oro sobre. Lo velo es lo llamativo. Cuando hice el programa sobre el Bella 1, casi en directo fue, básicamente, yo decía que el escapar no tenía mucho sentido porque en estos barcos de la flota fantasma, especialmente ese barco, vale más el petróleo que lleva dentro que el barco en sí. Es decir, normalmente cuando van vacíos, pues lo lógico es lo entregas y te evitas el problema, ¿no? Y huir era lo que era llamativo, ¿no? De ese barco. Y yo decía que podían ir dentro gente, a lo mejor asesores de inteligencia, técnicos iraníes que llevasen dentro algún sistema, algo de guerra electrónica, inteligencia o comunicaciones, ¿no? Pero claro, lo que dicen hoy, esas noticias del oro, me llama atención o me parece imposible porque Venezuela es el que exporta oro ilegal, no el que lo importa. Entonces a mí me parece raro eso, salvo que se lo hubiesen olvidado. Salvo que el oro de Venezuela estuviese ya hipotecado en Irán, ¿no? No lo sé. Claro, sí. No lo sé. O que los iraníes dijesen, va a haber un golpe de Estado dentro de un mes. No, eso no lo sabía. No lo sé. Mira, si quieres nos vamos a un escenario geográfico más próximo aquí al sur de Canarias, donde hay dos petroleros interesantes que están escondidos vamos a explicarlo. Vale, voy a la Cerrer, muy bien. ¿Cómo se llamaba la página que estábamos antes? Este te va a salir en las dos, en Vessel Finder y Marine Traffic. Abre la que quieras. Vale, como estoy en Vessel Finder, pues ya. Vale, te digo el nombre del barco. El nombre es Agate. Agate, como suena, con G de golf, A de alfa. Agate. Bandera de Vanuatu. El segundo. Ahí le tienes. Vale, fíjate arriba lo que pone. Vuelve al mapa. Ahí. Fíjate aquí lo que pone. Ahí en amarillo. En naranja. La barra naranja. Sanciones a la Unión Europea. Esto lo ponía el Vela 1, sí. Exactamente. Vale. Si quieres, vete al mapa y comentamos un poco qué pasa con este barco. A ver si está justo en zona española, pues se cae. Hombre. Madre mía, está ahí. Mira, ahí. Dale aquí, ahí, si quieres. Dale ahí a. ¿Ves la foto del barco? Debajo donde pone track, pista, dale ahí. En pista, dale ahí. Vale. El barco está parado, está derivando. Fíjate que la velocidad es 0,8 nudos. Sí. Vale. Ese barco lleva ahí 25 días. Madre mía. Han escuchado bien, ¿eh? 25 días en condición de carga. Tiene 400. Y va cargado. O sea, sí, tiene.
Ese barco tiene 400.000 barriles de combustible ruso, de refinados. No sé si es gasolina, si es diésel, si es Jet A1, lo que sea. Vale. Y esto es lo típico. Espera, ahora te voy a fastidiar, te voy a hacer spoiler. Esto es lo que decían muchos que le estaba pasando a barcos rusos que no sabían dónde vender la mercancía, que estaban dando vueltas para vender mercancía. Podría ser, pero no. A ver, yo voy a decir lo que pienso, puedo estar equivocado, seguramente estar equivocado, ¿no? Ese barco hace 25 días procedía para Panamá, ponía Panamá for orders, es decir, no tiene por qué ir a Panamá, pero cuando pones Panamá también puede ser Venezuela, hablamos de una zona geográfica. Sí, sí. Curiosamente, cuando empezó un poco la tensión a crecer con la operación contra Venezuela, ese barco paró. Ese barco paró. Y otro que está más al sur, que se llama el Catrán, con bandera de Sierra Leona, también. ¿Por qué? Catrán. Yo creo que ambos buques tienen miedo a ser apresados por los Estados Unidos y su armador o su manager le habrá dicho al capitán que pare en zona económica exclusiva española, aguas internacionales, pero zona económica exclusiva española, y se quede ahí parado. Espera, Catrán. El Catrán, ese. Bandera de Sierra Leona. Vale. Ahí lo tiene. También en la lista de las sanciones. Vale. Pero no está por Estados Unidos este. No, esos dos barcos iban, ¿ves que pone Panamá for orders? Sí, pero que no está sancionado por Estados Unidos. No están sancionados por Estados Unidos, correcto. Están sancionados por Reino Unido y por Unión Europea. Pero yo tengo la intuición, insisto, puedo estar equivocado, seguramente lo estaré, que los armadores de este buque le habrán dicho a su capitán que pare en la zona hasta que se aclare un poco lo que está pasando en Venezuela con los apresamientos. Y claro, el panorama es cualquier cosa menos halagüeño, ¿no? Porque ya hemos visto que la lista de apresados ya va por 5 buques y es posible que crezca. Entonces, bueno, ahí están esperando. Esto es una situación muy delicada porque este barco lleva 25 días en zona económica exclusiva española, que no conlleva soberanía, pero sí jurisdicción medioambiental y fiscal. Yo en 25 días no he visto ni un vuelo del Ejército del Aire, ni un buque de la Armada para hacer acto de presencia y saber qué hace un miembro destacado de la Dark Fleet, como es este barco, aunque esté al sur, aunque esté en aguas internacionales y aunque no lleve productos pesados, sí, pero a ver qué hace ese barco en tus aguas. Es decir, parece razonable que un país como España, que es socio de la OTAN, que tiene la mayor zona económica exclusiva de Europa, de Europa Occidental, con un archipiélago abierto al Atlántico, no envíe un mensaje al exterior de control de aguas haciendo acto de presencia, porque insisto, son 25 días. Es decir, se batió el récord del petrolero Muni, bandera de Antigua y Barbuda, que estuvo 21 días a la deriva al oeste de la isla de La Palma, este sí, con 850.000 barriles de chapapote, de crudo ruso. También sin ningún tipo ni de vuelo de ejército al aire, ni ningún buque, no sé, un buque de acción marítima que hiciera acto de presencia. Es decir, el barco puede estar ahí porque está en aguas internacionales, pero es tu zona económica exclusiva. Y si tú eres un país que eres responsable en el mar, tú tienes que saber quién navega en tus aguas y qué hace. A mí me cuesta mucho imaginar un petrolero Dark Fleet en zona económica exclusiva de los Estados Unidos a la deriva durante 25 días sin tener un barco del Coast Guard al lado a ver qué pasa. Rafa, voy a meterte el dedo en los ojos, ¿vale? Los dos. ¿No será porque España no está asumiendo o está asumiendo que esas aguas ya no son nuestras? Porque están justo enfrente del Sáhara marroquí. Vale, el Catrán, tú te refieres al Catrán, estoy de acuerdo, yo eso lo pienso, es decir... yo no defiendo eso, pero nuestro gobierno puede que sí. Pero eso son azar española. Si el Catrán mañana tiene una emergencia, esa emergencia la va a pagar el gobierno español. Y si el Catrán mañana genera una contaminación marítima, está en zona de responsabilidad española según el convenio SAR 79. No lo digo yo, lo dice el convenio SAR 79. Entonces, bueno,
yo creo que hay que ser un poquito más celoso a la hora de saber quién navega por tus evidente, aguas. evidente. ¿Qué va a pasar con ese barco? Que se va a acabar quedando sin combustible o sin víveres. Y como se quede sin combustible o sin víveres, emitirá una señal de socorro. Entonces España estará obligado, por ley, evidentemente, a asistirlo. El barco se tendrá que meter a puerto bajo la figura de puerto refugio, con lo cual el barco inmediatamente debe quedar apresado, porque es un barco que está en la lista de las sanciones de la Unión Europea. Es decir, debería quedar apresado. Es un problema administrativo serio y tengo la sensación que se está haciendo un poco la teoría del avestruz, ¿no? O del monito de WhatsApp tapándose los ojos, de no quiero ver, no quiero saber nada del tema, pero en algún momento esto va a llegar a un límite, ¿no? Mira, pues justo hablando de sanciones, ¿no? En la Unión Europea tenemos estos buques y ponía sanciones Unión Europea y Reino Unido, ¿no? El Reino Unido ayer debatían sobre la posibilidad de empezar ya a capturar también estos barcos de la flota fantasma y hoy parece que se verifica esa información como que va a ser. Es decir, veremos a los SAS, veremos claro, a los comandos lo navales. Que decíamos al principio, Campa, es decir, ¿quién es el dueño del mar? La talasocracia estadounidense. Es decir, aquí nadie va a mover una ficha hasta que la inercia de lo que haga los Estados Unidos los respalde de alguna manera. Ya Estados Unidos ha apresado 5 barcos. Si mañana el Reino Unido apresa uno, lo va a hacer con toda tranquilidad del mundo porque ya hay un precedente, legal o no, gris, ¿no? Es decir, ahí está. Claro, yo honestamente, yo no me veo a España apresando ningún barco porque creo que no hay personalidad para eso. Te voy a invitar otra vez, por última vez, a que pongas Marine Traffic y busques el LNG Valera. Espera, no vayas tan rápido. Espera, que por Estados Unidos y acaba de pasar entre Tenerife y Gran Canaria. LNG Valera. Espérate que te doy el número IMO, que lo tengo aquí. A ver si lo tenía yo aquí. Yo creo que con que pongas el... Vale. Varela con B con V. Que puse con V y no me sale. Un momentito que te lo voy a buscar yo, que lo tengo aquí, te digo el número IMO. Valera, con V. El número IMO es... Número IMO es ya lo tengo. Un LNG lo tengo este. El Valera, vale. Pues... Vale. Está por Tenerife, sí. Sí, pero busca a lo mejor, perdona, Campa, en vez el Finder para que te salga la lista de las sanciones. Vale. Este es un viejo conocido. Es el ex Veliki Novgorod, que tenía banderas rusas, un gasero, ahora tiene bandera de Omán. Está por el Reino Unido, por Europa y por Estados Unidos. Por todo el mundo. Ahí lo tienes. Este barco yo lo tengo registrado ya 3-4 veces pasar entre Canarias en el año 2025. Ahora tiene bandera de Omán. Veliki Novgorod, bandera de Liberia. De Liberia, sí, pero bueno, esto fue en el 2014. Sí, ahora, pero el origen, claro. Ahora la que nos interesa, fíjate que en el año 25 ha cambiado 2 veces de bandera. Bandera de Comores, y ahora de Omán. De Comoros, de Omán, sí. ¿Y puso aquí otro cambio? ¿Esto qué es? ¿Un cambio de armador? No. Porque tiene 2 registros en agosto. No. Eso es vacío. O sea, yo lo tengo mirado en mare y tiene bandera, la que muestra ahora, bandera de Omán. Sí. Bueno, ese barco ha hecho tránsito esta mañana entre Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria. Dale a pista para que veas la derrota que ha hecho. Vale. Bueno, ese es un barco que podría ser potencialmente, teóricamente, podría ser un objetivo potencial de US Navy, US Coast Guard, porque está en su lista de sanciones. Tiene bandera de Omán. Es decir, el barco, legalmente, con el derecho marítimo en la mano, no es un barco ruso. Es ruso al 100%. Lleva tripulación rusa, pero tiene registro de Omán, que no deja de ser, bueno, una careta. Legalmente tiene bandera de Omán, ¿no? Bueno, pues ese barco ha hecho el tránsito aquí en
entre Tenerife y Gran Canaria. Yo me pregunto si hay quiero pensar que sí, un gabinete de inteligencia naval en España que un poco se dedica a hacer este seguimiento, generando una base de datos para que tú tengas, bueno, esa labor, ¿no? Yo no creo que este barco lo fuera a apresar los Estados Unidos, ¿no? Porque aunque tenga bandera de Omán es muy rusky, ¿no? Pero bueno, ya tampoco pensaba yo que se iba a apresar el Bella 1, ni el Skipper, ni ya nos hemos colocado en un episodio no de vale todo, pero sí de un poco de la ley del más fuerte, haberse justificado. Bueno, como dijo Trump, la paz a través de la fuerza. Estamos viendo eso, que puede ser una paz de verdad o el caos absoluto. O sea, eso. Sí. Bueno, lo que estamos viendo es, yo creo que sí que estamos viendo, bueno, las talosocracias volver a funcionar, ¿no? Eso de la libertad de los mares, que se hablaba siempre, era una verdad a medias, porque la potencia naval de cada momento tenía su poder, ¿no? Es decir, sí, claro, tú ten en cuenta que es curioso, ¿no? Porque Estados Unidos no es signatario de UNCLOS, pero sí ha justificado el apresamiento del Bella 1 bajo el artículo 92 de UNCLOS, bajo el artículo 100 de UNCLOS y bajo el artículo 92, 110 y 111 de UNCLOS, pero no es signatario de UNCLOS, ¿no? Es decir, que bueno, aquí cada uno evidentemente defiende sus intereses, pero insisto, cuando tú eres la talasocracia y eres el gran guardián del océano, porque a día de hoy eres una fuerza naval insuperable todavía, pues te puedes permitir este tipo de acciones, aunque a veces te sitúes en el margen del derecho, en el margen gris del derecho marítimo. Mira, la Constitución de los Estados Unidos, si no me equivoco, tiene en su punto 8, no sé exactamente barra artículo, me parece que es la sección 8 o cláusula 8, no lo sé, el derecho a emitir patentes de corso y armar buques civiles para salvaguardar los intereses nacionales. Claro, ahí cabe todo. bueno, pero claro, pero es la Constitución, porque la Constitución. Bueno, pues sí, señor, en la Constitución. Porque el patente de corso era algo que todos los países tenían, pero es verdad que se abolió por los tratados internacionales. Sí, pero tú ten en cuenta que los Estados Unidos tienen una herencia importante que fue que tuvo que armar balleneros y emitir patentes de corso para liberarse de la Royal Navy, de los británicos, que Sí, tenían una es el artículo el 8. Es el 8, ¿eh? A ver si lo encuentro. Es la sección 8, artículo primero, sección 8, cláusula 11. Otorga al Congreso el poder de conceder patentes de corso y represalias. Exactamente. Pero ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Para garantizar la seguridad nacional y las vías de navegación y suministros del país. Ahí cabe todo, y más cuando eres, insisto, un poder naval de tal nivel, nadie te lo va a negar. Claro, Estados Unidos no tiene la necesidad de emitir marcas de corso ni privateers, que son una cosa que nos suena a película de Master and Commander, ¿no? Nos suena a guerra napoleónica, nos suena a siglo XVIII y siglo XIX. En un momento en que ellos no tenían un gran poder naval y tuvieron que armar barcos civiles y emitir licencias de corso. Bueno, el Imperio Español se forjó con marinos de corso, la mayor parte de ellos. Claro, pero bueno, es que tampoco tenemos que irnos muy lejos. Ahí están los corsarios alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que es un programón para cuando quieras hacerlo, los buques corsarios alemanes. Tengo dos sobre los corsarios alemanes, pero de la primera y la segunda, pero si quieres uno, eso, Rafa, nos metemos a ello también. Los buques Q, a ver, en Malvinas se utilizaron pesqueros como buques de inteligencia naval y como dragaminas y como minadores. Ambas partes los utilizaron. Y China, no hablemos lo que está preparando China como antes. China. Rusia, la gente que vive en Canarias y tiene ya cierta edad, recuerda perfectamente Sovispan, que era el Corte Inglés ruso, y la flota pesquera rusa atracada en Las Palmas. Bueno, pues siempre iban de excursión con el comisario político, con la bolsita de Aeroflot y las gafas de pasta y los pantalones ahí de tergal y tal, para controlarlos para que ninguno intentara desertar, ¿no? Los pesqueros rusos siempre han pescado peces, pero también información.
Mira, esta imagen que te estoy poniendo está saliendo justo, bueno, estos días en redes sociales. Es un barco mercante iraní Sí, reconvertido en portadrones, ¿no? sí, estos son yo lo llamo los portaaviones Frankenstein, sí. Sí. Y no, justo salió estos días y bueno, es llamativo, ¿no? Bueno, tenéis. Y los chinos están haciendo mucho de esto, es decir, muchos barcos Mira, esa foto que mercantes. eso es Simonstown, eso me suena a mí, eso es Ciudad del Cabo. Ahí suelo estar yo con frecuencia. Esto es de la Marina India, vale, de la Marina India, sí. Sí, No, Irán, Mahdavi, 110. sí. Es de India, es de India. De Irán, perdón. Es que hay De unas Irán. maniobras en Sudáfrica que estaba Irán, Rusia y China. Bueno, Irán Irán no sé si mandaría. Irán es un BRIC oficialmente, no. No, pero está ahí. Está aquí. Tal está. Sí. No sé, si hay que pagar algo, no puede, porque la moneda está tan devaluada que no se admite. O sea, ayer el valor de la moneda pasó en un año, creo que de 50.000 reales, o rupias, no, real, sí, a 1.300.000 por un euro. Mira, conmigo yo tuve un profesor que había navegado en una naviera iraní en la época del Shah de Persia. El Shah de Persia acuñaba la moneda en Londres, es decir, la moneda de Persia se acuñaba en Londres y se transportaba en barcos, en contenedores sellados, se soldaban al salir de Londres y cuando se llegaba a Irán se volvía a usar soplete, acetileno, para liberar la pieza y sacar la moneda, ¿no? El Shah de Persia. Bueno, Irán siempre ha sido una potencia en muchos aspectos. Veremos qué pasa ahora, ¿no? Pero desde luego la cepa suya marítima de la Dark Fleet, como el país se desestabilice, todos esos barcos que están abanderados en sitios como Seychelles, como Comores y tal, no sabemos lo que pasará con ellos. Me voy a poner, ¿te acuerdas el barco griego este que te comenté? Que lo habían liberado los iraníes. Pues justo están sacando los iraníes vídeos de su captura. Vamos a ver una captura iraní de un barco griego en su momento. Lo interesante es que esto es una venganza a un apresamiento griego de lana, de un barco iraní. El que comentamos al principio en la presentación. Pues todo eso fue en mayo, se capturó este griego en venganza del iraní capturado por los griegos por orden de Estados Unidos. Yo creo que ese barco puede ser o el Delta Poseidón o el Prudent Warrior, uno de los dos. Eso fue en mayo del 2022. Justo dicen estos dos nombres. El Delta Poseidón, fíjate, el Delta Poseidón de Delta Tankers o el Prudent Warrior.
Pues uno de ellos es el que fue liberado supuestamente ayer de noche. Yo no sé la información para confirmar cuál de los dos. Pues lo interesante es que nadie puede decir que es inocente, porque todo el mundo lo hace. Es decir, Irán no puede decir, yo nunca hice esto, ¿no? Lo estamos viendo que también lo hizo. Bueno, a ver, aquí claro. Y lo decíamos al principio, la hemeroteca de apresamiento de petroleros es larga y antigua. Ya en el conflicto irano-iraquí, los petroleros fueron objetivos directos si no de ataques de apresamiento, directamente de ataques con misiles antibuque, con misiles Exocet. Hay una imagen que tiene que ver con esta noticia, que es esto que os estoy poniendo en pantalla. Es el ataque, no es que te había comentado que habían atacado también al puerto. Este es el puerto de Tamán, en Krasnodar. Y se puede ver la destrucción en los puntos de bombeo de petróleo. Es decir, que aunque lleguen barcos, muchos de ellos no van a poder sacar petróleo. Tenemos aquí unos daños, el fuego, y aquí otros en la zona de bombeo. Está claro que es una guerra, bueno, una sanción económica completa. Pues si quieres pasamos a las preguntas del público. Vamos allá. ¿Cuál es la opinión de Rafa sobre el Ursa Mayor que podría llevar y cuál sería la causa de su hundimiento? ¿Y qué se sabe del otro petrolero ruso atacado en las cercanías de la isla de Creta? Ah, espera, te habían mandado hoy ayer unas imágenes de unos barcos escoltados, ¿no te acuerdas? Ayer sí. yo llevo muchos días pendiente del barco de la droga en Tenerife y ha sido lo más, lo de United es. No, esto de aquí. Se me debe haber pasado. Sí, esto te lo mandé al WhatsApp ayer, que supuestamente hay un barco ruso de carga, el Sparta 4 y el MY Celanilla. El Sparta 4 y el Celania. Esos barcos pasaron hace 3 días por el estrecho de Gibraltar. Y estos van escoltados por un barco de guerra. Sí, seguramente el barco con el ICE apagado. Dicen algunos que puede ir para Libia. No, esto no, que sí. No, ahora va la pregunta. Espera. ¿Cuál es la opinión de Rafa sobre el Ursa Mayor? ¿Qué podría llevar y cuál sería la causa de su hundimiento? ¿Y qué se sabe del otro petrolero ruso atacado en las cercanías de la isla de Creta? Bueno, eso se fue con un dron. El de Creta fue con un dron que lanzaba granadas, más normalín. Saldría desde un barco, me imagino, un velero, lo que sea. Pero el caso del Ursa Mayor, bueno, hay muchas teorías ahora, ¿no? Bueno, la mercancía yo creo que es lo que hay que fijarse, ¿no? ¿Qué llevaba? El Ursa Mayor es lo que yo llamo un Kalashnikov Lines, es decir, un mercante de guerra ruso que hace transporte logístico como hace el Sparta 4 que acaba de salir, ¿no? El Ursa Mayor se hundió al sur de Cartagena, unas 60 millas al sur de Cartagena, y la verdad es que hay varias teorías, ¿no? Incluso una teoría de una acción de sabotaje ucraniano, yo no lo sé. También por ahí se rumorea que el barco llevaba un reactor nuclear. Eso me cuesta creerlo. Y mucho menos que llevara cabezas nucleares. A mí eso me cuesta mucho. No. A ver, lo que llevaba, supuestamente, según algunos, eran 2 reactores nucleares de submarino. Un modelo antiguo. Eso yo lo mostré, el modelo que es, en este programa que invito a la gente a ver. Pero no significa que fuese la energía nuclear. O sea, el uranio no va, ni el plutonio, ni nada. Eso va, digamos, la obra. Es decir, yo te voy a decir lo que sí llevaba. En estas 2 cosas de aquí atrás. Vale, pero esos son tapas de escotilla. Esas 2 piezas, en mi opinión, y por lo que yo he mirado por ahí, lo que me han comentado gente, llevaba tapas de escotilla para un proyecto de un rompehielos nuclear que se está construyendo en Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Eso fue lo que se dijo en diciembre del 24, cuando fue. Sí, o sea, pero piezas, la teoría de naval para el proyecto, no me acuerdo, no sé, ahora sí, no de un rompehielos nuclear. Sí. Lo que sí el barco puede llevar es IMO-7, es decir, la carga IMO-7 es carga radioactiva, de la forma que sea. Igual que pasó el otro día el bull carrier ruso Matros Shevchenko al oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y se sabe que ese barco está en la mira de hacer fletes de uranio o yellow cake, uranium ore, procedente de Níger, que se carga en Togo para Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que el hundimiento del Ursa Mayor
se ha magnificado la teoría un poquito porque a todos nos gusta la conspiración. ¿no? Yo no lo sé. No sé si lleva un reactor nuclear, me cuesta creerlo. A mí me cuesta creer que ese barco llegara a un reactor nuclear. Lo que sí podía llevar perfectamente era carga IMO-7. Pero claro, ¿qué entra dentro de carga IMO-7? Un aparato de rayos X es carga IMO-7, por ejemplo, ¿no? Entonces, que llevara algún tipo de combustible nuclear, bueno, pues podría hacerlo. Lo que sí es cierto es que hay un halo de secretismo total respecto al hundimiento del barco. Lo que sí es cierto es que después de que el barco se hundió, deambuló por la zona el buque espía ruso Yantar, con Y, que es un clásico del espionaje y que es un barco que tiene mucha capacidad de guerra electrónica, que puede emitir pequeños sumergibles, batiscafos, drones submarinos, y ha estado operando en la zona del naufragio. Incluso he llegado a escuchar que hubo un cierto episodio de tensión aquella noche porque la Armada Española hizo acto de presencia o haría acto de presencia y estaba también un barco de la Armada rusa. Hombre, yo echo de menos un informe público por parte del organismo competente porque ese barco se hundió en zona económica exclusiva española. Entonces se echa de menos un informe público como si hubiese hecho el Reino Unido con el Marine Accident Board, que es un comité, un gabinete que cuando hay un siniestro marítimo lo publica en la página del MAIB si la gente lo quiere buscar y tú accedes y lo lees, ¿no? Entonces, bueno, en España ya sabemos que cuando hay un accidente, pues la verdad es que se tarda en emitir o nunca se termina de saber la verdad, y yo creo que nunca lo sabremos, evidentemente. Bueno, nunca tampoco. ¿Podría España interceptar alguno de estos barcos en su zona jurisdiccional? Sí, si quiere. No, es básicamente lo que estamos hablando. A ver, el gasero que acaba de subir, para mí sigue siendo el Veliki Novgorod, ahora se llama Valera, con bandera de Omán y sancionado por Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos. Bueno, si nos ponemos a la estela de los apresamientos que ha hecho los Estados Unidos, podría ser un barco potencialmente apresable, cosa que España no va a hacer nunca, evidentemente. Me cuesta mucho ver a mí un episodio de estos en España. De hecho, quien sigue mi cuenta sabe que en los últimos meses del año 2025, hasta 4 gaseros sancionados por Reino Unido se colaron al puerto de Las Palmas a hacer consumo. Los fletes Dark Fleet, bueno, pues se pasean por el puerto de Las Palmas haciendo consumo bajo tercera bandera, como lo hacen en Algeciras y como lo hacen en Gibraltar, ¿no? Es decir, por poder se podría tener un mayor control también, pero bueno, la realidad es que no. Sí, sí. Claro, esto nos abre la puerta directa al tema de Marruecos, es decir, está entrando combustible ruso a España a través de Marruecos, vía Tánger, con el entramado de las gabarras de consumo que controlan los griegos en el triángulo Tánger, Algeciras, Gibraltar. Yo dejo la pelota ahí votando porque eso sí que tiene un programa y bastante delicado. Pues hay una pregunta por aquí que dicen que si está tomando venganza Rusia con los granaderos ucranianos. Bueno, no son granaderos ucranianos, sino barcos de países que no son de flotas fantasmas, sino barcos normales de países que van a coger grano y los están atacando en el puerto de Odessa. Sí, sí. Bueno, es normal, es una represalia militar, es decir, las cosas son como son. La gran diferencia que yo veo es que... De hecho, hay un vídeo por ahí, un vídeo fantástico, digo fantástico porque es un documento gráfico sí. buenísimo, que se ve unos tripulantes en un barco, en la banda de estribor del barco, y se ve el dron volando y cómo le pega a un buque ahí atracado. Y creo que es en el puerto de Odessa, efectivamente, en Ucrania. Yo lo tengo diferencia... No, sí sé cuál es el vídeo, pero no lo encuentro. La gran diferencia es que Ucrania está atacando a alta mar con los navales y Rusia tiene que ir al puerto de Krakow. La diferencia es un poco la tecnología. Ahora no te escuché. Ah, vale, sí, ese es el vídeo, sí. Pero unos segundos antes en el metraje se ve el dron volando y todo. No, es que hay muchos, ¿no? Porque atacaron varios días, no es un solo ataque. Hubo a varios barcos griegos, estoy buscando aquí alguno más.
Hubo varios, que estuvieron varios días, ahora ya dejaron de hacer los ataques. Hoy volverán en respuesta a esto. Mira, hablando un poco de la situación de los barcos en el ataque, supuestamente no fue en el puerto, sino yendo hacia allí. Sí, en tránsito, lo típico. ¿Puede Estados Unidos detener un barco en cualquier parte del mundo? Capacidad tiene, ¿sí? A ver, insisto, es que el derecho marítimo internacional garantiza la libre navegación. El 90% de los espacios del espacio oceánico son aguas internacionales donde prima la libre navegación, ¿no? Es decir, si ese barco navega sin bandera reconocida, no solo la Armada de los Estados Unidos, sino cualquier armada tiene derecho de pararlo, abordarlo e inspeccionarlo. Pero para eso se tiene que demostrar que navega sin bandera o que la bandera que ondea el país no la respalda, ¿no? Por eso yo creo que lo importante es hacer énfasis sobre lo que se llama PSC, que es Port State Control, las inspecciones en puertos. Pero claro, estos barcos saben a los puertos que acceden y a los que no. Cuando vemos el historial del típico petrolero Dark Fleet y vemos dónde ha pasado las inspecciones, vemos que evidentemente dónde las va a pasar, pues en Egipto, en China, en Irán, en Rusia. No va a pasar una inspección en Países Bajos, en Bélgica, porque a lo mejor quedaba detenido. Sí, sí. Y vamos a la última pregunta. Perdonad la ignorancia, pero ¿pueden llevar bandera de un país que no tenga costa? Pues los hay, sí. Sí, de hecho, la pregunta es buenísima porque uno de los pabellones que está empezando a crecer como bandera de conveniencia y registro de cosas un poquito raras es Mongolia y Suazilandia. Suazilandia es un pequeño país incrustado dentro de Sudáfrica, es una ¿cómo se dice? Una monarquía tribal, autoritaria totalmente. Van ahí con sus taparrabos de leopardo y tal. Y hay algún Dark Fleet con bandera de Suazilandia y China está empezando a abanderar buques en Mongolia. Luxemburgo tiene bastantes buques de carga general, algunos de ellos implicados en tráficos, vamos a decir, interesantes. Bolivia durante algún tiempo fue bandera de conveniencia también. Sí, claro que se puede. Sí, sí. Bueno, ya que estoy buscando barcos, me sale la operación policial, ¿no? De apresamiento en alta mar de cocaína, ¿no? En un barco. Bueno, eso ha sido tremendo. Estuve viéndolo allí. Eso ha sido tremendo, tremendo. ¿Pero estuviste viéndolo allí? ¿Fuiste ese barco? ¿Estás tú en directo por ahí, por esa zona? Estaba en el puerto, estaba ahí, sí, lo pude ver. Aquí es la llegada, claro, la operación es, bueno, de española, porque fue, digamos, la policía española. Sí, había chaquetas de la DEA allí. Y serían geos, pero había gente de la DEA, justo, y también creo que franceses, italianos. El barco tiene un historial tremendo. Yo he buscado el historial del barco y el barco es para echarte, para darle de comer aparte. ¿Cuál es el nombre para buscarlo? El barco es United S, bandera de Camerún. Vale, aún no. Yo creo que tengo por aquí el número IMO. Es un número IMO antiguo, 7. No, ese no es. Espera que te lo busco yo y te digo. Espera que yo te lo busco y te digo. Bueno, si no lo dejamos para otro día, porque un día podemos hacer uno sobre las operaciones policiales en alta mar, porque ahí sí que se pueda... Mira, en un barco, ¿no? Claro, pero es que este barco es un barco, para que la gente se haga una idea de cómo funciona esto, que el año pasado estuvo 6 meses sin bandera. No. Desde el año 2015 fue expulsado de la sociedad clasificadora. Es decir, cuando entras en una base de datos similar a Lloyds para buscar este barco, te lleva las manos a la cabeza. La sociedad clasificadora, la anterior, lo expulsó. Es decir, son barcos que administrativamente ya no existen y son adquiridos por los cárteles del narcotráfico a su último armador, pues por menos de lo que te puede costar un apartamento, o lo que te puede costar un coche de muy, muy, muy alta gama, ¿no? Es decir, son auténticas chatarras flotantes. El número IMO es 735 ¿sí? 9149.
Vale, pero si este barco no tiene papeles, ¿cómo iba a entrar en un puerto? Es lo que no entiendo muy bien. No, este barco no entra a ningún sitio. Ah, vale, vale. Iba a estar saliendo lanchas o yendo lanchas a por No, él. este Vale. barco, la operatividad de este tipo de barcos suele ser navegar hacia una posición en alta mar, lo que se llama un rendezvous position, en el cual se Vale, cita con embarcaciones menores a las cuales le transborda los vale, fardos vale, vale, de vale. cocaína o lo que sea. Si este barco no va a entrar a ningún puerto porque inmediatamente queda retenido. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pues, Rafa, muchas gracias. Finalizamos el programa. Espero que a la gente le haya gustado el programa y conozcan un poco más qué es la Flota Fantasma y la guerra de la Flota Fantasma. Y si quieres decir algo al público como despedida, aparte de que sigan tu cuenta en Twitter, Springbok 1973. Nada, yo muchas gracias como siempre por la invitación a Belumartis, que ya es un sitio de referencia para estas cuestiones náuticas un poquito así outsider. Y si tienen preguntas, las dejan en YouTube, que yo las suelo responder siempre, poco a poco, o incluso en mi cuenta. Todo lo que hemos comentado está reflejado en ella y nada, espero que a la gente le haya gustado, que haya sido entretenido y que, bueno, hayamos pasado un buen rato, de eso se trata. Pues así es. Y como muy bien sabéis todos los habituales del canal, Belungati es un lugar que os cuenta cosas que otros no hacen. Y sobre todo en el canal de historia os contamos momentos de la historia totalmente desconocidos para muchos y por tanto os invito a conocer el canal de historia y también suscribiros a este canal de actualidad. Y para conocer el mundo convulso, pues os invito aquí a leer mi libro, perdón aquí que tenemos un poco lío de fotos, a leer mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, en el que trato el tema de las flotas fantasmas y trato el tema de los mares también, porque es esencial para la geopolítica, ya que el 90% de la mercancía del mundo se mueve por el mar y por tanto todo el business, todo el dinero fluye por las aguas. Pues gracias a todos, nos vemos otro día más aquí en Belunartis, actualidad militar y geopolítica, y esperemos que estos días que vienen el mundo no se convulsione demasiado, pero si se mueve, estaremos aquí para contarlo. Gracias y hasta la próxima.